¿Qué tal, jóvenes? Que Dios les bendiga. Les saluda su director nacional de jóvenes de la Iglesia de la Profecía en Guatemala. Es una bendición poderles comunicar a través de esta grabación que lo estoy realizando en mi hogar, precisamente aquí en mi habitación. Y gracias por la invitación que me hicieron de poder ser partícipe en esta actividad que ustedes están teniendo, ¿verdad? En estos días. Que Dios les bendiga, los amo, los aprecio mucho. A todos ahí en Colima, que Dios les bendiga, y también a todos los que van a ser parte en esta grabación. Espero compartir con ustedes unas pequeñas palabras, una corta meditación que sé que Dios llenará sus corazones a través de este consejo. A continuación les hablaré de 4 cosas que Dios ha puesto en mi corazón a poder compartir con ustedes en esta preciosa oportunidad acerca de la creatividad, el cambio, la participación y la actividad de jóvenes en un mundo posmoderno. Acerca de la creatividad, a muchos jóvenes les gustaría que la iglesia se interesara más en las artes y en la cultura, lo cual es saludable y es posible de realizar sin comprometer los principios cristianos. A muchos jóvenes también les gustaría que la vida en la iglesia fuera intelectualmente más sólida y que con ese fin nuestras charlas puedan ser intelectualmente estimulantes. Los muchachos son experimentales, claro, por supuesto. Por lo tanto, aprenden haciendo y expresándose. La música y el arte les ayudan a retener información y los impulsa a la creatividad. Hay que involucrarlos y hay que hacerlos participar. Tenemos prohibido a los jóvenes que aburrirlos. Brindémosles respuestas profundas y directas a las preguntas candentes. No solo debemos proveer una información clara en la iglesia, sino también inspiración, y no nos enfoquemos solo en incentivar con inteligencia, sino que también en incrementar su innovación. Estos fueron algunos de los consejos de los infinitos que les podríamos proporcionar acerca de ser partícipes en la creatividad. Obviamente, para que sucedan cambios trascendentales en el sistema educativo de nuestras comunidades, se requiere de mucho tiempo, de recursos y de una decisión política en hacerlo. Sin embargo, nosotros podemos aportar nuestro granito de arena a través de ser preventivos en cuanto a la enseñanza y enfocarnos no solo al área espiritual, sino también a aquellas áreas que son fundamentales en el desarrollo integral de cada uno de nuestros jóvenes que están bajo nuestra órbita de la influencia. Generalmente, cuando hablamos de creatividad entre pastores de jóvenes, líderes y también entre jóvenes, nos referimos a la necesidad de ser creativos al momento de compartir el evangelio con ellos. Por supuesto que eso es importante. Sin embargo, quisiera explorar la posibilidad de que nuestros grupos de jóvenes puedan transformarse en lugares de reflexión y de nuevas ideas, en donde puedan ser equipados para funcionar de acuerdo a las demandas de este tiempo. Hay que motivarlos a la creatividad, a la innovación y a la invención, que será un factor clave si deseamos preparar a una generación relevante y que tome su lugar en la sociedad de hoy. Debemos asumir un lugar especial en la que los jóvenes se involucren en participar en muchas cosas. Debemos asumir un lugar predominante de la responsabilidad para llegar a ser un instrumento de cambio, desafío e inspiración de nuestros grupos de jóvenes. Cuando Dios le habló a Moisés acerca de un grupo de jóvenes que los había llenado del Espíritu de Dios, de sabiduría y de inteligencia y de una capacidad creativa, según Éxodo 31:3. Esto era para hacer todas las cosas, utensilios del templo que se llevarían para su construcción. También en Éxodo 35:35 dice que los ha llenado de una gran sabiduría para realizar toda clase de artesanías, diseños de lana púrpura, carmesí, escarlata y no sé cuánta cosa más. Son expertos tejedores y hábiles artesanos en toda clase de labores y diseños. Esto es porque la creatividad fue dado de parte de Dios a estos jóvenes.
Cuando hablamos de innovación y creatividad, casi inmediatamente pensamos en los escasos recursos que tenemos y nos comparamos con algunas cosas altamente creativas que suceden fuera de nuestras iglesias y esfera de la influencia. Sin embargo, contamos con el factor más importante dentro de nosotros: el Dios que creó todas las cosas que vemos en este mundo de forma y de colores, y que la fuente y el autor de la creatividad vive en nosotros. Nos parecemos más a Dios cuando somos mucho más creativos, según Génesis capítulo 1 y capítulo 2. Él nos ha diseñado para ser creativos, y somos desde nuestro nacimiento, que nuestra naturaleza ya está impregnada de la creatividad del Creador, valga la redundancia. Cuando vamos creciendo, comenzamos a volvernos más conservadores y a llegar a la capacidad de intentar cosas diferentes. Preferimos ir a lo seguro que a lo complicado, a lo que demanda menos a nosotros, y tendemos a volvernos más predecibles y menos creativos. Deseo en mi corazón que esta generación de jóvenes viva con un sentido de importancia y propósito, que cosas trascendentales sucedan a través de ellos y que no vivan cosas aburridas o previsibles. Debemos conectarlos con la creatividad del Dios que la inventó. Pensemos cómo la creatividad fluye del carácter de Dios hacia nuestras vidas. Solo Dios, y no las expectativas culturales del sistema educativo ni las tradiciones que recibimos de la iglesia, se convierte en un punto de referencia para el pensamiento y la creación creativa. Según J.B. Phillips, me recuerdo que leí en cierta oportunidad, parafrasea Romanos 12:2 de esta manera: no dejes que el mundo te amolde a tu propia imagen. Definitivamente, cuando tomamos la forma del mundo que nos rodea, perdemos la unicidad y la capacidad creativa que Dios ha puesto en nosotros. Dios, el Creador, comparte con nosotros algunos de sus atributos. Somos seres espirituales, somos capaces de amar, tenemos de alguna manera libertad moral y somos también, como Él, capaces de crear. Nos ha dado a cada uno la capacidad de pensar, de tener ideas brillantes y ser innovadores en muchas cosas en el ámbito de nuestras vidas. Dios nos hizo seres creativos a su imagen y nos asignó también tareas que requerían que explorásemos la profundidad de esa creatividad. Lo podemos ver en Génesis 1:28, cuando Él dijo: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométenla. La primera frase, sean fructíferos y multiplíquense, significa que desarrollemos el mundo social y que construyamos familias, iglesias, escuelas, ciudades, comunidades, leyes, etc. La segunda frase, que es sometan la tierra, significa equipar al mundo natural, sembrar, construir puentes, carreteras, diseñar computadoras, celulares y cuánta cosa más. La instrucción principal que Dios le da a la humanidad es que desarrolle los recursos del mundo natural y que utilice las habilidades que le fueron dadas por Él para traer gloria a su nombre. Dicho de una forma más práctica, Dios se glorifica en nuestra creatividad, ya sea que impulse a hacer artesanías, pintar obras que muevan los corazones a alabarle, o diseñar un arado que nos permita sembrar y cosechar de la mejor manera. Dios es glorificado en todas las cosas que nosotros hacemos, y eso es muy bueno y contribuye, por supuesto, al desarrollo de nuestra sociedad. En el aspecto de cómo impulsar a los jóvenes a la creatividad y la innovación, debemos de ser inclusivos. Iglesia, me recuerdo la oportunidad que estuve con ustedes en la Semana Nacional de Jóvenes Embajadores. Les mencioné acerca de que los jóvenes deben de planificar y organizarse en las diferentes actividades que ustedes realicen como iglesia, que le den participación y que los incluyan en muchas cosas, que la estructura de nuestro ministerio contribuya al crecimiento y al desarrollo de cada individuo, de cada joven, siempre con límites saludables. Los debemos de incorporar permanentemente a nuestros equipos a voluntarios jóvenes que puedan adoptar a sus dones y habilidades. Debemos de promoverlos a la participación en las actividades que los desafíen y en donde ellos puedan descubrir lo que les apasiona, sus cualidades y las características que los definen en su unicidad.
Me llama mucho la atención que la quinta palabra que aparece en la Biblia es creó. Lo primero que Dios hizo fue crear. Él inventó la creatividad y está deseoso de que forme parte de nuestra vida diaria. La creatividad es también una señal de nivel de influencia del Espíritu Santo en nosotros. Enseñemos a nuestros jóvenes a depender de la inspiración y la creatividad que Él tiene disponible para ellos. Debemos no solo de orar por creatividad, sino también a invitar al Espíritu de Dios, que es el Creador por excelencia, a que esté en nuestras vidas, en nuestras reuniones de trabajo, en estudios, actividades diarias, que Él sea parte vital de todo lo que hacemos. Recordemos que el Espíritu Santo desea ayudarnos a hacer lo que nosotros no podemos hacer por nosotros mismos, porque Él es por excelencia el Creador. Ok, pasamos a hablar acerca de un cambio, del cambio. Para ello quiero recordarle las palabras del apóstol Pablo, diciendo: no os conforméis a este siglo. Una vez escuché que la medicina es una carrera que recompensa a la persona de muchas maneras, pero requiere de un aprendizaje continuo, formal e informal, durante toda la vida. Los médicos deben actualizarse diariamente e informarse sobre los avances de la ciencia, ya que de otro modo se transforman en profesionales incompetentes y que no participan en las nuevas patologías y en los avances tecnológicos, terapias y tratamientos que surjan periódicamente. Puedo dar fe de esto, ya que acabo de ir a una consulta con médicos de este tipo que alegan que todo lo que dice en la actualidad en el marco de la medicina no tiene sentido y que solo vale lo que ellos aprendieron hace más de 30 años cuando estudiaron en la facultad. ¿Cuál es el resultado de esta actitud? Cuando el paciente nota que el médico no aprendió nada nuevo en las últimas décadas, prefiere trabajar y cambiar de profesional. Si las personas quisieran el consejo de alguien que más sabe por viejo que por doctor, le plantearían la enfermedad a su abuelita, quien seguramente les dirá que no hay jaquecas, el colesterol, ni tumores que resistan a un tecito de hierbas naturales. Me recuerdo muy bien a mi abuela dándome un montón de hierbas para que me curara de la gripe, dolores de cabeza y cuánta cosa que tenía de pequeño. Recuerdo a un pastor hace algunos años que era un misionero alemán, muy íntegro y con una preparación académica extraordinaria. Su ministerio tenía la solidez de la experiencia, pero algo extraño comenzó a suceder a medida que iba adentrándose, es decir, que iba avanzando en años. De pronto comenzó a cerrar su mente de cualquier proyecto, idea o cualquier cosa que surgiera del resto de los líderes. Por cierto, eran todos mucho más jóvenes que él. Básicamente su problema no fue envejecer, sino el creer que Dios envejecía junto a él. Y entonces sus gustos personales pasaron a ser los de Dios. Les comparto estas frases que él utilizaba. Esto no le agrada a Dios. Aquello sí le agrada a Dios. Esto sí le gusta a Dios y aquello sí le gusta a Dios. Y casualmente estos gustos eran simplemente los propios, porque no preferían a cuestionarles de doctrina o de principios bíblicos, sino a cuestiones de música, de volumen del sonido, la liturgia, instrumentos o formas de cantar. Los instrumentos santos que le agradan al Señor son el violín y el acordeón, predicó este pastor un domingo en un mensaje completo con sus respectivos puntos homiléticos, desarrollo y conclusión. Casualmente eran los dos instrumentos que él mismo había ejecutado cuando era joven. Imagínate en qué grado de perdición me encontraba yo, que por aquel entonces tocaba más o menos la batería. Supongo que con sus últimos años él sufría mucho de reuma y artritis.
¿Habrá pensado que a Dios le pasaba lo mismo y a que ambos merecían que estos jovencitos inmaduros dejen los instrumentos del demonio, abandonen la música moderna del infierno y que se pongan a tocar unos bellos himnos tradicionales con violín, que era la música que a Dios le agradaba? Obviamente tampoco faltó un sermón acerca del malévolo, que era cambiar los himnos tradicionales, el himnario, por esos coros modernos que comúnmente nosotros cantamos. Salvando las distancias, en algún punto todos los líderes y jóvenes estamos en riesgo de cometer ese mismo error cuando cerramos nuestra mente a lo que Dios está haciendo con nosotros, con los líderes, con métodos diferentes a los nuestros, en otras culturas o de formas que escapan a nuestro limitado conocimiento. No me considero un anciano, sin embargo puedo asegurarte que en nuestro ámbito cristiano he descubierto algunos géneros musicales que no logro comprender. De hecho, me ha tocado predicar en unas iglesias y en actividades algo grandes donde quienes me predecían cantaban al ritmo de una música que jamás escuché en mi vida y que personalmente considero horripilante. Sin embargo, el haber conocido a ese querido pastor me enseñó a no cometer el mismo error. Mis gustos personales no son necesariamente los de Dios, así que en vez de catalogar a esos músicos como los músicos del demonio, porque tratan de otro género, trato de ver la situación en perspectiva y darme cuenta que es lógico que aún mis propios primos y también sobrinos tengan una apreciación completa diferente a la mía con respecto a la música. Yo me voy poniendo grande, pero Dios sigue siendo el mismo. Eventualmente yo voy a envejecer, pero mi Dios nunca cambia. Así que no te preocupes por el género de música que toquen otros jóvenes igual a ti que asisten a la iglesia, en el aspecto de que si nos gusta o no nos gusta. Les comparto a ustedes una de las músicas que me ha gustado últimamente, y les soy sincero, es el reggaetón cristiano. No sé por qué, pero me ha estado gustando eso, y no condeno a los músicos en decir, uy, no, esa es música del demonio y cuánta cosa más. No, sino que adoran al Señor a través de la letra, y me gusta, me impacta. Lo que sí es seguro es que primero verifico quién es el cantante y luego empiezo a cantar, porque lo que interesa en ocasiones, y por supuesto debe ser así, es la letra de la canción y el género de música, por supuesto que a Dios le agrada cada vez que se trata de una creatividad e innovación. Te recuerdo que todas las cosas que nosotros hacemos debe de ser únicamente para darle la honra y la gloria a Dios. Me van a perdonar, pero me dijeron que 20 minutos, así que estoy haciendo lo más rápido porque les quiero decir un montón de palabras, pero me dijeron 20 minutos, así que creo que ya me está quedando muy corto el tiempo. Necesito hablarles acerca de un mundo posmoderno. Les voy a leer una anécdota que encontré hace algunos días leyendo un libro del hermano Dante Gebel y de Lucas Leis acerca de los asuntos internos del liderazgo. Dice así: un poderoso hacendado se disponía a irse de vacaciones y le dijo a su capataz: Zoilo, me voy unos días a vacacionar. Si llega a pasar algo en mi estancia, no dudes en llamarme a mi celular internacional. Vaya tranquilo, don, respondió Zoilo. Tiene que ser algo muy grave para que yo lo tenga que estar molestando. Finalmente, el patrón se fue y a la semana le sonó el celular y dice así: patrón, le habla Zoilo, dijo el capataz. Sí, ¿qué sucedió?, respondió alarmado el patrón. ¿Cómo me están cayendo mensajes a mi teléfono? Ok, pero eso no fue lo que le contestó. Lo que le contestó dice: patrón, le habla Zoilo. Y dijo el capataz: sí, ¿qué sucedió?, respondió alarmado el patrón. Nada importante, pero igual le quiero avisar que se le murió el lorito. Ah, ya se han de recordar del lorito aquel que les conté. ¿Qué lorito? Si yo no tengo ningún lorito. Ah, ¿no? ¿No era un lorito ese pájaro de muchos colores que siempre estaba en su oficina?
Ese no es mi lorito, hombre, es un papagayo que está en extinción, importado de la selva africana, que me salió nada más y nada menos que en 20.000 euros. Bueno, entonces ese animal fue el que se murió. ¿Cómo que se murió mi papagayo en extinción? ¿Qué le pasó? Entonces él le contestó: estaba comiendo carne en mal estado, carne podrida, y se ve que le hizo mal y le reventó el hígado, jefe. ¿Cómo que carne podrida? Si te dejé la comida balanceada que traje desde Europa, especialmente para el papagayo, ¿cómo es que comió carne podrida? Debe haber sido la carne de los caballos muertos. El lorito se puso a picotear y le hizo muy mal. ¿Qué caballos muertos? Mis caballos de polo, mis caballos valuados en más de $1.000. ¿Cómo es que mis caballos de alta competición están muertos? Es que los puse a sacar agua del molino y se ve que de tanto dar vuelta les dio un paro cardíaco y los pobrecitos caballos se murieron de un ataque al corazón. Les pusiste a mis caballos a sacar agua del molino. Estás loco, hombre. ¿Y para qué quería sacar agua del molino si en la casa hay agua corriente? ¿Y cómo quería que apagara semejante incendio con agua corriente?, le contestó el criado. ¿Qué incendio, hombre? ¿Qué incendio? ¿Qué es lo que se incendió? La estancia, jefe, es decir, la casa, se incendió completita. ¿Pero cómo? ¿Cómo es que se incendió mi casa? Usted sabe, una vela agarrada a una cortina, la cortina alcanza los sillones, los muebles y en menos de 5 minutos todo está en llamas. ¿Vela? ¿Qué vela? ¿Para qué encendiste una vela, es decir, una candela, si tenemos luz eléctrica? ¿Y a usted le parece que queda bien hacer un funeral con luz eléctrica? ¿Qué funeral soy? Lo dime. ¿De qué funeral me estás hablando? El de su esposa. Resulta que no me avisó que iba a salir y cuando volvió tarde la desconocí en la oscuridad, saqué mi rifle y le tiré y la maté. Le pegué 3 tiros, pero no sufrió nada porque se ve que murió al instante. ¡Ah! Usted está loco, mató a mi mujer, usted está completamente demente. Bueno, si sabía que iba a hacer tanto escándalo por un simple lorito, ni siquiera lo llamaba. Aquí termina la historia. Es muy cómica, pero además ejemplifica una misma como ninguna otra superficialidad que tienen algunos para ver la vida. En el caso de este diálogo desopilante que acabamos de leer, vaya uno a saber por qué razón el capataz de la casa consideró que lo único importante que debía comunicarle a su jefe era la muerte del lorito, mientras que todo lo demás le parecía un tema menor que no merecía la pena de mencionar ni siquiera. A lo largo de algunos años me ha ocurrido muchas veces que luego de escuchar a alguno de mis colegas predicadores, tengo la misma sensación que sentí cuando leí por primera vez esta historia. Una mezcla de risa con la desazón de no poder dejar de pensar en las víctimas. En el caso de la historia, el gran perjudicado es el hacendado, sin contar su esposa y todos sus bienes materiales. En el caso de la vida real, las perjudicadas son las personas que escuchan los sermones de predicadores que solo navegan en la superficialidad del reino. Cuando los jóvenes no tenemos una relación concienzuda y constante, corremos el riesgo de decirle a la gente que lo único malo es que no prosperen, que no se compren en un auto, que no sanen de la enfermedad o que no consigan un buen empleo. En otras palabras, en vez de presentarles el cuadro entero y predicarles todo el consejo de Dios, apenas le decimos que se les murió el lorito. Cuando estamos en un mundo posmoderno, a nosotros nos tocó vivir en esta generación, en este mundo, donde las cosas cambian y el mundo moderno va cambiando. Me recuerdo una vez, hace algunos años, hace más de miles de años, cuando mi mamá me regaló el primer teléfono celular que tuve.
parecía un monstruo, un semerendo teléfono gigante que no cabía de mi pantalón. Pero era tan grande y además cuando quería hacer una llamada tenía que sacarle la antenita. ¿Se recuerdan de esos teléfonos Motorola que son monstruos? Pero sin embargo más adelante fue apareciendo un teléfono más práctico y más útil en andar cargando. Luego apareció el frijolito, luego aparecieron otros teléfonos más y hasta ahora que todo el mundo es touch y que quieren el BlackBerry o que quieren un iPhone y que quieren estar conectados al Facebook y cuánta cosa más. Y esto no es malo que se haga, pero hay que tener mucho cuidado con todas las cosas y tecnologías que estamos a nuestro alcance. Como les digo, un mundo posmoderno y hay que adaptarnos a esa forma de vivir. Por supuesto, ahora quizá los hermanos ancianos les cuesta adaptarse porque ya no es el tiempo en vida en aprovecho para ellos, sino que es para nosotros. En el tiempo de ellos lo más nuevo y lo más novedoso fue otras cosas que para nosotros quizás lo hayamos ilógico o quizás diferente, pero para ellos era la emoción y lo más grande, porque a pesar de que mi teléfono era un gigante monstruo raspahielo, me recuerdo que yo era feliz con ese teléfono y que andaba así a la tecnología y lo último y lo moderno, porque para aquel entonces eso era lo que más funcionaba. Jóvenes, involucrémonos en todas las actividades que se realicen por ustedes, que se realicen en la iglesia. Busquemos más de Dios, leamos su palabra en oración, en ayuno, en vigilias. Hagámoslo, es muy buena. Y hay de nosotros si no hacemos eso y de cierta manera no respondemos al llamado de Dios que nos hace a nosotros mismos. Es bueno este tipo de cosas. Me han mencionado de que hay muchos jóvenes que por primera vez quieren predicar. Démosle la oportunidad y háganlo. Qué mejor oportunidad que en la misma iglesia donde uno se congrega tiene la posibilidad para aprender y que se convierta en una escuela que forme a muchos jóvenes cristianos de éxito. Si ustedes preguntarían a mi pastor, el hermano Alfonso Herrera, y la iglesia aquí en Santa Lucía Cots, que es la iglesia donde me congrego, en el departamento de Escuintla, es una escuela para mí porque me empezaron a formar de cierta manera. Los hermanos me conocen desde pequeño y la iglesia es como una escuela para mí, que ahora, hace muchos años yo era un estudiante, ahora en la iglesia yo soy un maestro y tengo un gran respeto de parte de los hermanos. Les comparto eso porque es el mundo en que nos toca que vivir y aprovechar en eso. Hay que involucrarnos, participen en todas las actividades, en las escuelas bíblicas de vacaciones, participen, que todo eso se hace para glorificar a Dios y para convertirlos de cierta manera poderosos en el Espíritu Santo en ustedes, en sus vidas. Los aprecio mucho, espero poder compartir con ustedes en nuestro campamento nacional, en el congreso, en el congreso que va a ser ahorita allá en Flores Petén, que va a estar excelente. Vienen nuestros líderes internacionales, el hermano Trevor, la hermana Aileen Reed. Hace unos días me comuniqué con ellos y me dijeron que están ellos encantados de poder conocer a Guatemala y a todos los jóvenes que le sirven al Señor en esta nación. Entonces no te quedes ahí sentado, sino que sé parte del cambio de muchas cosas. Recuerda, la creatividad es buena y hazla y participa en muchas cosas. La creatividad es de Dios porque Dios es un ser creativo. El cambio, debemos de adaptarnos en el cambio en nuestra vida. En el mundo posmoderno debemos de tener mucho cuidado porque hay muchas cosas que igual no tienen sentido, pero pidámosle mucha dirección a Dios, que Él por supuesto nos va a dar la sabiduría competente para hacer todas las cosas que queramos hacer. Saludos al pastor, saludos al líder de jóvenes, también a Kelly, a su familia y a todos los demás amigos, al hermano Raquel, a todos los demás que tengo conocidos ahí. Que Dios les bendiga y pronto voy a estar con ustedes y los quiero y los amo en el amor del Señor. Que Dios les bendiga. Me van a disculpar por es la primera grabación que hago y ahí lo estamos haciendo de todo corazón. Que Dios les bendiga.